Bueno, una de las patas de ese fallo al que se refería recién ya ahora el juez Sergio Torres fue la Alameda. Otra pata fue el INTI, que en ese momento estaba a cargo de Enrique Martínez, que es quien sigue. Martínez tiene una extensísima trayectoria en la función pública que debemos resumir para poder escucharlo. Fue diputado nacional, ha sido 2 veces responsable de la Secretaría PYME de la Nación y también 2 veces presidente del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 11 años de gestión en total. Actualmente desarrolla actividades como organizador del Instituto de Producción Popular del Movimiento Evita. Lo escuchamos a Enrique Martínez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por considerar que nuestro aporte puede ser de algún valor. Para referirme a las buenas prácticas en el combate contra el trabajo esclavo, me parece central comenzar por alguna conclusión, porque nosotros hemos construido algún pedacito de teoría a partir de una intensa práctica, a partir de entender que había un problema a resolver cuyos marcos de solución no existían y que había que construir ese marco, y a partir de allí, en el hacer, descubrimos un par de ideas fuerza que quiero contarles cuáles son y además quiero ejemplificarlos con algún par de casos brevemente. El área de aplicación de los conceptos que voy a presentar es toda aquella cadena de valor, porque en todos los casos cualquier producto o servicio se genera a través de eslabones que se vinculan, que tenga como eslabón final un eslabón con visos de legalidad y que sea la actividad dominante del empresario que lleva adelante esa tarea. Vale decir, no estamos hablando de una whiskería que disimula otro negocio. Estamos hablando de cadenas de valor donde un extremo, normalmente el dominante, sirve de vínculo entre lo que podríamos llamar ilegal y cuestionable en grado sumo del punto de vista ético y el mercado. Está en los dos lados al mismo tiempo y lo que me interesa esencialmente es que está en el mercado. Ese es un espacio en que nosotros creemos que se puede actuar con más efectividad que en los otros por la aplicación simple de una suerte de refrán chacarero que dice que para saber de quién es el chancho hay que pegarle y así aparece el dueño. Nosotros creemos que el eslabón que tiene presencia en el mercado tiene obviamente una gran fortaleza porque es el que generó todo el mecanismo y el que se beneficia de eso, pero simultáneamente tiene una gran debilidad porque si no estuviera en el mercado no podría hacer uso de todo el beneficio clandestino que generó. Ahora voy a tratar de ejemplificar el caso a que me refiero o los casos a que me refiero. Y la otra gran idea fuerza que yo quiero instalar, en realidad la mencionó un compañero brasileño en el panel anterior, cuando dijo que hay que tener muchísimo cuidado con el concepto de la liberación de los trabajadores del trabajo esclavo si es que no tienen opciones, porque liberar un trabajador de una cadena de esclavitud, en definitiva, si no hay alternativas, el capitalismo se encarga de llevarlo de nuevo al punto original. En consecuencia, quien quiera operar en este espacio que intentamos calificar de buenas prácticas de ataque al trabajo esclavo, tiene que tener en mente la construcción de escenarios alternativos. Porque de lo contrario, actúa con la denuncia, actúa con la eventual penalización del esclavizador, pero no libera categóricamente al esclavizado, sino que lo deja expuesto a que venga otro y retome el esquema. Esas dos ideas fuerza se pueden aplicar en la Argentina en 2 casos que son muy paradigmáticos y que
tratando de no excederme demasiado en el tiempo, voy a usar el principio de que todos se pasan y yo también, pero poquito. Ejemplificaré primero con el trabajo golondrina. El trabajo golondrina abarca en la Argentina aproximadamente 40 a 50 mil personas, en realidad no sabemos a cuántas, porque no hay un registro adecuado, y ha tenido presencia en la economía nacional desde tiempo inmemorial. No ha tenido la misma presencia en la atención de los legisladores ni de los funcionarios ejecutivos. Ha sido muy variable esa presencia y en los últimos años en Argentina apareció con cierta fuerza cuando meses antes de las elecciones del 2011 aparecieron denuncias de condiciones de esclavitud en la deflorada del maíz híbrido, por dos razones. Primero, porque efectivamente son condiciones absolutamente no humanas, y segundo, porque los actores empresarios son actores de gran renombre, son empresas multinacionales de mucho peso. Eso llevó a una reglamentación de las condiciones de trabajo que establecieron, frente a la ausencia previa de condiciones de trabajo para el trabajo migratorio, el trabajo de 8 horas, la disponibilidad de comida adecuada, el alojamiento adecuado, los sanitarios, etc. Vale decir, un trabajo al aire libre, en condiciones rigurosas, con cierta analogía con el trabajo de una fábrica o, en el óptimo, de una oficina. Con un detalle, que se establecieron las condiciones, pero la verificación de que esas condiciones se cumplen siguen expuestas a la misma situación azarosa que estaban antes de la reglamentación, porque no se tomó la precaución elemental de advertir que todo trabajo golondrina agropecuario es enteramente previsible y programable. Nadie va a deflorar maíz en un campo de maíz de un día para el otro. Todo ese maíz se decidió dónde y cuándo se sembraba un año antes, y se sembró en algún lugar al menos 4 meses antes o 3 meses. Y el régimen que se estableció de condiciones de trabajo no prevé una cosa absolutamente elemental, que es un registro de los, oferentes de trabajo golondrina, indicando para qué, dónde, cómo, cuándo y en qué dimensión. Los oferentes de trabajo golondrina son apenas un puñado de empresas, son algunas docenas de empresas. Y a pesar de manifestarse, y esto doy fe porque fui yo quien lo hizo, al Ministerio de Trabajo la deficiencia de esa reglamentación, antes que la reglamentación se firmara, se decidió avanzar con esto que francamente es un engendro que no termina de resolver el problema, porque obliga a los inspectores del Ministerio de Trabajo, cuando quieren inspeccionar, a salir con la red a cazar mariposa y a escuchar vecinos de un pueblo o de otro para averiguar dónde se está transgrediendo la ley. Digo, aquí el aspecto punitivo es mucho, pero mucho más fácil de perfeccionar de lo imaginable, es absolutamente perfeccionable y se puede hacer de un día para el otro. La ausencia de esa reglamentación punitiva adecuada, todo lo que indica es falta de voluntad de castigar. Pero a la vez aparece el otro aspecto de la creación del escenario alternativo. Aquí sí que definitivamente el problema no es del Ministerio de Trabajo, el problema es del conjunto de la sociedad argentina y, por supuesto, del conjunto de la dirigencia política argentina. Para dar un ejemplo, el principal pueblo proveedor de trabajo golondrina, al menos que yo conozca, porque tampoco hay estadísticas precisas, es un pueblo de Santiago del Estero que se llama Atamisqui, que tiene una condición singular. Atamisqui es un pueblo donde todo trabajo, salvo el trabajo público del empleado municipal, el policía, el de la posta sanitaria, es trabajo golondrina, y además fue el pueblo donde el Frente para la Victoria sacó el mayor porcentaje de votos en todo el país en las elecciones del 2011. O sea,
una curiosidad para sociólogos, que alguien se encargará de verificar esa correspondencia entre situaciones. Pero lo concreto es que el intendente del pueblo es hijo de un trabajador golondrina, y él fue trabajador golondrina hasta que terminó el secundario y estudió Derecho en algún lugar en Córdoba, y en consecuencia, cuando se le pregunta por el trabajo golondrina, sostiene que es lo más beneficioso que le puede pasar al pueblo, porque desde que aparecieron empresas como Monsanto, Monsanto se lleva el 80% de la oferta de trabajo golondrina que hay en el pueblo y le paga el doble de lo que él le puede pagar a un empleado municipal. Con lo cual la cantidad de dinero que se vuelca al pueblo cuando el hombre vuelve es mucho más que la que puede ganar en el pueblo, que en realidad no puede ganar nada. Con lo cual, si la dirigencia local, la cultura local y todo el entorno considera un beneficio lo que está sucediendo, ¿cómo cambiar el estado de cosas? Ese pueblo es uno de los pueblos que fue marginado por la espantosa decisión de Sarmiento de hacer pasar el ferrocarril a Tucumán por un lugar donde no había gente, a los efectos de perjudicar al gobernador de Santiago del Estero entonces. Es decir, la gente estaba en la Mesopotamia entre el dulce y el salado, y el ferrocarril pasó contra el salado, dejando a Salavina, Atamisqui, Loreto, varios pueblos, solamente como motivo de canciones folclóricas, pero lugar de pobreza y de extinción a consecuencia de que su principal posibilidad de vincularse con el mundo desapareció al construirse toda la infraestructura del otro lado. Bueno, ese pueblo aún así tiene la posibilidad de, a 10 kilómetros del pueblo, construirse un dique nivelador sobre el Dulce que permitiría regar suficientes hectáreas en la región de influencia de Atamisqui como para que todos los trabajadores golondrinas de Atamisqui hoy se ocuparan en su pueblo local. Pero claro, hay que poner ingeniería para el riego, hay que definir qué infraestructura, qué industria hay que hacer, cómo se capacita a los trabajadores, de quién son las empresas, dónde se vende el producto. Eso, una de dos: o se hace el dique nivelador y se lo llama al amigo Bernequian para que diga todo lo que hay que hacer y vuelve a esclavizar a la gente, pero de otra manera, o se tiene una mirada de largo plazo que advierte que la forma de eliminar el trabajo golondrina es crear trabajo digno en el territorio de origen. Y eso para 40.000 personas, con toda la gente pensante que hay en la Argentina, solamente con la que hay en este salón, es suficiente como para resolverlo. El tema es que hay que querer hacerlo. El otro caso es el del trabajo esclavo. Ha sido mencionado por el amigo el tema de la intervención del INTI. Es una experiencia de la cual nosotros podemos sentirnos orgullosos porque hubo un ámbito público que puso el pecho y recibió con absoluta alegría que el juez fuera innovador y valiente y le diera al INTI la posibilidad de poner en marcha las máquinas. Pero no cabe duda que varios años después de esa experiencia, la frustración para lo que nos fuimos del INTI y para algún puñado de compañeros que están en el INTI todavía, que están en este salón y que siguen acompañando esa experiencia, es bastante grande, porque la experiencia necesita mucho más apoyo para poder convertirse en un escenario alternativo. Es decir, cuando para salir de los talleres esclavos se promociona el modelo La Salada, que en boca de su principal mentor, el señor Castillo, es reemplazar el trabajo esclavo por la autoexplotación como destino de futuro, y los ganadores son los que se autoexploten con más imaginación, que acumularán suficiente capital como para poder pasar a explotar a otro en algún momento. Bueno, cuando ese es el modelo, digamos, por ahí va el camino, es muy difícil encontrar la solución a través de creaciones como la que hicimos en el Polo de Barracas, que aún hoy sigue peleando y peleando con dignidad, y los trabajadores que están allí ganan más plata que en un taller esclavo y por supuesto no trabajan en condiciones esclavas ni de casualidad, pero falta el compromiso público de construir esas redes llegando al consumidor final, evitando que la gente tenga que depender de las marcas, evitando que tenga la enorme dificultad para comercializar, que significa que la misma cooperativa tiene que salir a comercializar su producto,
y no tiene como interlocutor un comercializador sin fines de lucro, que es lo que debería tener el sector auspiciado por el Estado. Vale decir, para salir del trabajo esclavo hay dos caminos otra vez. Primero, castigar a los que tienen un pie adentro y un pie afuera, exigiéndoles algo que el INTI hizo como sello voluntario porque no consiguió nunca que el Ministerio de Trabajo lo aceptara como sello obligatorio, que es el compromiso social compartido. Una estupidez. La verificación de que la empresa que vende el producto y todas las que le proveen cumplen con todas las normas legales en materia laboral. Ninguna gran empresa estuvo dispuesta a tomar ese compromiso. Solo conseguimos a lo largo de 3 años de pelea que un organismo público valiente, el Ministerio de Defensa, cuando lo dirigía Nilda Garré, exigiera que todos sus proveedores cumplieran con el compromiso social compartido. Automáticamente eso llevó a que el registro de proveedores de indumentaria del Ministerio de Defensa se redujera en un 70%. Porque el 70% o era efectivamente esclavista o eran firmas simuladas que competían entre sí cuando en realidad era marido y mujer con nombre distinto, o eran firmas vinculadas con militares que habían hecho el agosto de comprar siempre en un lugar distinto y meterse allí y tratar de, en base a presión, de ganar las licitaciones. Auténticos proveedores que cumplieran con el compromiso social compartido quedó el 30% del origen. El Ministerio de Defensa se ahorró bastante plata porque compró a gente más digna y promovió un estilo distinto. Pero no pudimos firmar un convenio similar con ningún otro organismo. No pudimos conseguir que el Ministerio de Trabajo obligara mínimamente a todos los ámbitos públicos a que compraran la ropa en esas condiciones. Eso sigue estando pendiente. Y por supuesto sigue estando pendiente una resolución bastante básica, que es que el Ministerio de Trabajo obligue al sello de compromiso social compartido a todas las marcas de la Argentina. Porque eso implicaría, según las marcas, que tienen que dejar de trabajar, y eso es una mentira absoluta. Eso implicaría, al menos desde el punto de vista punitivo, llevar el tema hacia un esquema de mayor dignidad. Con, insisto, con una propuesta de crear un escenario en paralelo. Así como al trabajador migrante hay que generarle un trabajo digno en su zona, al hoy esclavo textil hay que generarle una alternativa en que no se convierta en un organizado proveedor de los mismos que lo esclavizaban bajo la lupa del Estado vigilante. Eso está mejor que lo anterior, pero es insuficiente. A eso hay que agregarle la posibilidad de que quien quiera salir de ser proveedor de las marcas pueda vender directamente al consumidor. Mecanismos de esos existen, el INTI los desarrolló. Estábamos convenciendo a nuestra propia gente de que ese era un esquema virtuoso, porque nuestra propia gente también tenía problemas culturales para entender cómo liberar a los esclavos cuando terminó nuestra gestión, pero está pendiente, es posible y claramente, insisto, para resumir y cumplir con la demanda de cerrar, castigar de verdad al que tiene un pie en la legalidad hipócrita y todo el resto del cuerpo en la ilegalidad, y construir un escenario alternativo para aquellos que se liberan a consecuencia de ese castigo. Una cosa va exactamente con la otra. Solo la primera sería interesante como cambio de actitud, pero sería insuficiente porque nos dejaría expuestos a la situación que el compañero de Brasil señaló. La segunda necesita más imaginación, más inversión, más capacitación, más compromiso. Pero no es tan difícil. Está. Muchas gracias.